Lo primero que querría preguntarte, Leandro, es cómo cómo llegaste a Irán o cómo Irán llegó a tu vida. Que nos cuentes un poco esa historia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un honor, es un gusto realmente poder dar una mano en ampliar un puente que se hace tan difícil entre Argentina, los países hispanohablantes e Irán. Realmente se complica mucho, pero bueno, por esa misma razón agradezco muchísimo todos este tipo de espacios que tanto bien le hacen al diálogo intercultural. Respecto a mi persona, yo vivo, nací y me crié en el barrio de Floresta, que está muy en Capital Federal, Argentina, que bueno, está muy signado por la inmigración del Levante, del Medio Oriente de la Argentina. Aquí la República Islámica de Irán ha fundado una mezquita donde yo me eduqué como musulmán y bueno, básicamente esa es la forma en la cual Irán llegó a mi vida. Hay anécdotas personales de todo tipo, pero bueno, desde muy chiquito que estoy en contacto con esta cultura y bueno, me decidí por dedicarme a la lengua y literatura persa por eso. Pude conocer Irán en el año 2010 y bueno, desde ese mismo año hasta el día de hoy que me encuentro en el estudio de la lengua y literatura persa. El año pasado, año 2021, he obtenido mi título de licenciado en filología persa Sos por la universidad. el único traductor, intérprete y profesor, ¿no? Tengo entendido de lengua en Argentina. Como tal, existe, hay una colega que es la señora Saide Ebrahimi, ella es traductora pública, también intérprete y brinda todo tipo de servicios lingüísticos, y además de ella estoy yo, con la particularidad de que la señora, la doctora Saide Saleh Ebrahimi, ella es nativa de Irán, ella es inmigrante, ¿sí? Tengo entendido. Y por lo tanto yo sería el primer argentino no inmigrante en llegar a poder brindar todos los servicios lingüísticos del persa, siendo, digamos, natural de Argentina y con un contexto familiar no vinculado con Irán, ¿sí? Claro. Porque mis padres también son argentinos. Leandro, y empecemos a conocer un poquito la cultura, la historia de este pueblo que se ha llamado de distintas maneras a lo largo de su historia. En un momento fue el imperio aqueménida, después Seleucida, después le decían los partos, sasánidas, el imperio persa, Irán. ¿Cómo es la evolución de la lengua para llegar a lo que hoy conocemos como el persa y qué función tuvo la lengua en cohesionar tantos pueblos? Porque en cualquier imperio siempre cohabitan distintas naciones, distintos pueblos. Que nos des un pantallazo sobre ese tema, Leandro. Bueno, como tal, hay ciertos términos los que tendremos que aclarar en primer lugar para que no se mezclen. Cuando se habla del imperio persa aqueménida, por ejemplo, o el imperio medo-persa, hay que distinguir el nombre de la dinastía frente al nombre de la etnia, ¿sí? Son cosas distintas. En primer lugar, cuando es decir, la composición étnica de Irán desde la antigüedad hasta el día de hoy, y esto lo han comprobado estudios genéticos en la zona, está asignada por la inmigración de tres grupos a la meseta irania, que es el área geográfica que corresponde entre los montes Sagros y el Pamir, ¿sí? Que fueron los persas, que se centraron en el sur de Irán, lo que sería la provincia de Fars, en la actual República Islámica de Irán. En el este estarían los partos, ¿sí? Se asentaron los partos, ¿sí? Es uno de los pueblos iranios, junto con los persas, que sería todo lo que ocupa la provincia internacional de Jorasán, ¿sí? Jorasán es una provincia que abarca parte de Irán, parte de Afganistán y Tayikistán, ¿sí? A todo eso se llama el Jorasán. Los partos como tal estaban asentados allí. Siendo esta zona geográfica el primer lugar donde se encontró una urbanización de raigambre lingüística irania, ¿sí? En lo que sería Sogdiana, ¿sí? Se encontró una ciudadela que data de 12.000 años, ¿sí? Y por lo que allí se ha encontrado se entiende que era un pueblo de habla irania, ¿sí? Una urbanización muy, muy antigua. Después, por otro lado, hacia el oeste, la parte que ahora estaría ubicada entre Turquía, Siria, Irak e Irán, se asentaron los medos, ¿sí? Los medos, cuyos descendientes hoy serían los kurdos, ¿ok? Entonces estos
tres pueblos de una misma raigambre, Irania, se han diseminado por toda esta vasta zona geográfica y se armaron distintos reinos. En primer lugar, ellos chocaron con la cultura elamita, ¿sí? Que era un pueblo de una civilización previa al avance de los indoeuropeos, ¿sí? Tal como serían los vascos en la península ibérica. Y se formaron, hubo un reino que fue el primer reino hegemónico, que fue el reino Medo, hasta que este fue invadido por Ciro el Aqueménida y se conformó el imperio medo-persa aqueménida, que comenzó, es decir, que continuó su expansión hasta ser uno de los imperios más grandes del mundo, y con una administración que muy lejos está de la narrativa que nos ha llegado hoy de los persas como salvajes, violentos y autoritarios frente a los griegos civilizados y doctos, ¿sí? Esta es una de las narrativas pseudohistóricas que debemos de replantear. Seguido a eso, el imperio persa aqueménida, siendo el primer gran imperio iranio, ¿sí? Más propiamente dicho, es el término que deberíamos utilizar, cae frente, Darío III cae frente a Alejandro Magno. Alejandro Magno se muda a Irán, ¿sí? Se casa con mujeres iraníes y tiene una progenie que hereda su imperio, a lo cual se le llamó la dinastía Seleucida, Salukion en persa, ¿sí? Que es una dinastía mestiza Claro, entre una griegos y persas. helenización, se produce una Sí, helenización de Persia, de esta sí, zona. Una de mezcla. alguna forma, porque también, incluso ya antes de esto, el aporte de Irán a la civilización helénica es enorme y eso es Claro. una discusión bastante profunda. Pero la cuestión es que esta dinastía no ha prosperado mucho, ¿sí? Igualmente es cierto que aquí se habla de un mundo helénico, un mundo helenístico, helenizado. Llegaron los Juegos Olímpicos a Irán a través de esto, nada más y nada menos, como también muchas ideas. Se expandiría un pueblo iranio con mucha bravura, ¿sí? Con dominio de los caballos, que son los partos, ¿sí? En persa, port, ¿sí? Que hablaban un idioma también iranio, pero distinto al de los aqueménidas, ¿sí? Entonces allí, es decir, el primer estadio de la lengua persa es la lengua persa antigua, aqueménida, que, dicho sea de paso, cabe destacar, no era una lengua muy valorizada, ¿sí? Como tal, los aqueménidas tenían una visión imperial del asunto y era un imperio multilingüe. La lengua franca que se utilizaba, la lengua de la corte, era el arameo, ¿sí? Esto es interesante porque es una lengua semítica, y la documentación que existe de ese momento, tal como los bajorrelieves, las esculturas, la propaganda política, era trilingüe, ¿sí? En arameo, en persa y en elamita, lo cual el imperio persa aqueménida se forjó como un imperio multilingüe y, digamos, multiétnico, multicultural, aunque no como se entiende eso en los términos actuales. No podemos juzgar el pasado bajo nuestros estándares contemporáneos, esto es importante de distinguir. Como tal, la dinastía de los Ashkonion, que serían los partos, ¿sí? Los Ashkonion en persa son los partos, fue la dinastía más poderosa y más duradera, ¿sí? Porque fue enorme, duró casi medio milenio y le ganó prácticamente todas las guerras a Roma en su avance, ¿sí? Y esto es importantísimo, muy importante de tenerlo en cuenta. Fue la época donde nació Jesucristo y esto traería un grandísimo cambio a todo el mundo. Finalmente, en el interior del imperio parto surge una especie de movimiento que le podemos llamar partido de entre los persas, ¿sí? Tengamos en cuenta la diferencia étnica de quienes gobernaban eran los partos
Los persas habían quedado relegados y estos retomaron el poder con con lo que sería un golpe de Estado, básicamente, ¿sí? Con Shospur I, ¿sí? Que lo castellanizan como Sapor I, Ardashir también, deponen a los partos, los eliminan y asciende la dinastía sasánida, ¿sí? Los sasaníes, Sosonión, ¿sí? En persa. Sí, sí. Esta como tal sería el tercer de los grandes imperios iranios, ¿sí? Donde se empieza a configurar no solamente el Irán actual, sino el mundo islámico venidero, y ya vamos a explicar por qué. Esta dinastía hablaba un persa, ¿sí? Que sería el padre del persa actual. Antes teníamos el abuelo, el persa aqueménida, ¿sí? Este es el persa Pahlaví, ¿sí? Que estaba dividido en dos, el Pahlaví y el Pahlebonik, que se hablaba en el norte. Pero lo interesante es que muchísimos documentos religiosos están escritos en esta lengua, que luego han influenciado ampliamente la literatura árabe, ¿sí? Y que en la invasión de los árabes mucho se ha perdido, pero también mucho se ha traducido, entonces tenemos mucho de lo producido en esta época en árabe, ¿sí? Esto es muy importante de tener en cuenta. Como así también un reservorio, ¿sí? Que se ha encontrado en el oeste de China actualmente, donde se han hallado documentos escritos del maniqueísmo, el zoroastrismo, el budismo, el cristianismo nestoriano, en persa pahlaví, que todo eso está en estudio en este momento, ¿sí? Lo cual esto es de suma importancia. Esta dinastía tenía la ambición de conquistar el Imperio Romano y por muchísimos años estuvieron en una especie de guerra fría entre Roma y esta Persia, ¿no? Y esto es importante destacar. Digo fría no porque haya sido indirecta, porque haya habido pocos conflictos, sino porque no podían avanzar frente al otro Claro. en términos absolutos, ¿no? O sea, era demasiado para esa época. Es decir, no es que uno cayó, ¿no? Es decir, esto avanzaba un poco los persas, después retomaban. Sí se puede destacar dos grandes batallas donde los sasánidas lograron capturar al emperador de Roma, ¿sí? Y fue sometido a humillamiento durante muchos años. El Shah sasánida lo utilizaba de peldaño para subirse a su montura, a su caballo. Esto es realmente muy interesante, ¿no? Porque ahora imaginemos, ¿no? Lo que podría pasar a día de hoy, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no? Suponte, ¿no? Un Donald Trump capturado y siendo humillado en Irán, ¿no? Sería algo tremendo para el mundo y eso era así. De hecho, fue tanto el morbo, ¿sí? Que esto suscitó que existe un bajo relieve hasta el día de hoy que puede ser visitado en Fars, ¿sí? El sur de la actual República Islámica de Irán, llamado Naqsh Rustam. ¿Sí? El Naqsh Rustam, esto está ha sido grabado, ¿eh? Es decir, está ahí, está el César humillado y está el Shah subido a la montura, está recibiendo el Far, el fuego sagrado, ¿sí? Que es decir, esto es importante para entender el Irán actual también, es decir, Claro. la legitimación de todos los grandes emperadores, los grandes gobernadores de Irán siempre han tenido una justificación del orden de lo trascendente, desde Ciro hasta el actual Ayatollah Khamenei, es decir, nunca, y repito, valga la redundancia, nunca Irán ha entendido la legitimación del poder en términos seculares. ¿Sí? Es decir, que lo humano legitime el poder, eso es algo que no es compatible con la historia de Irán. Claro. ¿Sí? Claro. Esto es importantísimo entenderlo. Finalmente, la Islamización. sí, es decir, llega lo que sería en el año 623, digamos, el imperio persa sasánida, embuido de la ambición por conquistar Roma, descuida la retaguardia, el Shah Ardeshir III, ¿sí? Desoye las órdenes de los generales de atender la retaguardia frente a los árabes. Hasta ese momento el mundo árabe era visto con desprecio, ni romanos ni persas querían conquistar Arabia porque no había nada allí que fuese de valor. De hecho, la parte más valorable, que es la cercana
al mar, ¿sí? Sí era de los persas, que es el actual Yemen, Claro. ¿sí? Sí Ajá. era, y de hecho había comunidad zoroastriana incluso allí mismo, esto es Ujú. muy importante, pero en lo profundo, el Najd, ¿sí? O sea, el oeste de la península arábiga, es decir, no era que le interesara a nadie, ¿sí? Es una zona como la que hoy uno podría decir, bueno, ¿no? Eh, Sí, sí, no la tenía. Guyana, ¿no? Surinam. Claro. Nunca nadie se podría imaginar que allí podría surgir una potencia, ¿no? Esto, bueno, igualmente es relativo, ¿no? Por un ejemplo que siempre doy, en 1950 Corea era el país más pobre del mundo, hoy es la 11ª economía del mundo, ¿no? Es decir, esto hay que tener cuidado. No es que uno lo presente en términos absolutos. Pero bueno, en ese contexto nace la revelación del Islam, ¿sí? El profeta Muhammad y sus sucesores, que esto es otra historia amplia que no nos corresponde hablar en este momento porque estamos hablando de Irán. Pero sucede que no solamente se funda una religión, sino que hay una civilización en expansión que logra conquistar tanto Persia como el este de Roma, ¿sí? Claro. Tanto Bizancio como los sasánidas caen en manos de los musulmanes tarde o temprano, ¿sí? Claro. Entonces aquí se da que los persas son, no, o los iranios, mejor dicho, son nuevamente desplazados del poder, Sí. pero se las ingenian para reinsertarse en el poder. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque se dice que se afirma que Irán es la nación que siempre ha derrotado a sus enemigos desde adentro, ¿sí? Y esto es realmente muy importante de tener en cuenta. Ellos han logrado generar la oposición dentro del gobierno Omeya, que fue el gran imperio de ese momento, con los abbasíes, ¿sí? la familia abbasí, y lograron destronar, ¿sí? A los omeyas, y cuando digo destronar, se tomaron una revancha muy, muy cruel, porque los omeyas fueron quemados vivos, toda la familia, ¿sí? Pero bueno, el que mal anda, mal acaba, dice el dicho, ¿no? Esto, lamentablemente, la historia es así, ¿no? Veamos lo que le pasó a los Romanov en Rusia, por dar un ejemplo. Y cuestión que se insertan en la corte abbasí. Y la corte abbasí retoma todo el mismo modelo de gobierno de los sasánidas, ¿sí? Claro. Claro. Y también, como si esto fuese poco, todos los cortesanos eran persas, ¿sí? Sí. Pero esto no se queda aquí. ¿Por qué? Porque lo que se le llama el siglo de oro del Islam es en este momento. Y vamos a decir más. Ellos se las han ingeniado para hacer dos cosas. En primer lugar, casar a las hijas de los califas con iraníes, con mujeres iraníes, ¿sí? El califa más importante de este periodo, Harun al-Rashid, ¿sí? Tuvo dos hijos, Al-Amin y Al-Ma'mun. Al-Amin lo casó con una mujer árabe y Al-Ma'mun lo casó con una mujer persa, y el tipo que llega al poder después de Harun al-Rashid fue Al-Ma'mun, el que se casó con una persa, ¿sí? Y en este preciso instante es que se dan los movimientos nacionalistas iraníes en el este, ¿sí? En la zona de Jorazán, entendiéndose nacionalismo no como se entiende hoy en el contexto moderno, Sí. porque para hablar de nacionalismo hay que hablar de un Estado moderno, un Estado-nación moderno, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Es decir, Sí, 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 sí. un movimiento que busca un gobierno de iraníes para los iraníes, Sí, sí. ¿sí? Y Leandro, aquí se da, y sí, en este contexto, digamos, eh, la asunción del Islam como, como religión del pueblo también tiene una característica especial porque es la variante chiita y no sunita, ¿no es cierto? Como para reafirmar una identidad muy fuerte, siendo que la otra corriente se impuso en el gran mundo árabe. bueno, esta es una de las grandes cuestiones que se deben analizar a la hora de entender bien Irán. Los iranios son el pueblo que más fuertemente ha adoptado el Islam. Hay una obra que es muy extensa, pero no por eso menos importante, que es la obra del Ayatollah Motahari, llamada El Islam e Irán y los servicios mutuos, ¿sí? Eron va Islam va Hadamote Mogavel, donde se trata este tema, ¿sí? Es decir, en todas las variantes del Islam, en todas las gamas,
del camino del Islam. No se habla de religión en el sentido, cuando se habla de Islam, religión es un término propio de la Iglesia Católica. Dinul Islam, ¿sí? O sea, el camino del Islam. En todas las variantes, los iraníes se han destacado, sea sunnismo, sea sufismo, sea chiismo o cualquier tipo de corriente. No hay corriente alguna dentro de la religión islámica donde, bueno, perdón por contradecirme, ¿no? Es la costumbre. Dentro de la vía del Islam, del camino del Islam, donde no hayan iraníes destacados. Esto es lo primero que hay que entender, ¿sí? Separar lo étnico de lo espiritual, ¿sí? Dentro de todo ese extenso mundo, ¿sí? Los iraníes se destacan. Claro. Por dar un ejemplo, dentro del sunnismo, el sunnismo no podría ser concebido sin las colecciones de ahadith. Los ahadith, conocidos en lengua castellana como los hadices, ¿sí? Es la segunda fuente del Islam, que son es la tradición oral. Una de las dos colecciones, ¿sí? De 6 tomos es Al-Bukhari, ¿sí? Compilado por Al-Bukhari. Bukhari de Bukhara, o sea, una ciudad persa, hoy actual Uzbekistán. En el sufismo, todo, ¿sí? Es decir, Abdul Qadir al-Gilani, justamente de Gilán, una provincia de la actual República Islámica de Irán, el norte, el interior del Mar Caspio. Mansur al-Hallaj, otro de los grandes santos del sufismo, Attar, Rumi, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el chiismo, ni que hablar, ¿sí? Claro. Ayatollah Baha'i, Allama Tabatabai, Khomeini, Khamenei y toda una lista, pero extensísima. Entonces, en primer lugar, cabe destacar esto. Irán es la nación que más fuertemente ha adoptado el Islam a lo largo de estos 1400 años, y no hay pueblo que haya hecho más por la difusión y la profundización de esta vía espiritual que los iraníes, al punto de que el imperio turco-otomano, su fundador, hablaba persa. ¿Sí? Esto es lo primero que hay que entender a la hora de comprender Irán y su relación con la religión. Y además le vamos a sumar algo. Pueblos milenarios hay muchos, pero Irán tiene la particularidad de ser un pueblo, ¿sí?, que ha experimentado todas las espiritualidades del mundo. Por Irán pasó el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo, el survainismo, el mitraísmo y todo lo que hay en el medio. ¿Sí? Es decir, religiones, por así decirlo, tradiciones, vías espirituales de todo tipo. Al punto de que los postulados socialistas ya existían en la Persia sasánida, ¿sí?, mucho antes que Carlos Marx, sí, por dar un ejemplo, ¿sí? Moni, era un persa, con todo lo que esto influyó, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta y de destacarlo. Ahora bien, ¿qué pasa con el chiismo? ¿Qué pasa con el chiismo? Y esto es muy importante. A lo largo de la historia de Irán, las distintas corrientes se han mezclado, ¿sí? Pero el chiismo tiene la particularidad de que en su inicio está fuertemente trazada por lo árabe, ¿sí? Es decir, los 12 santos imames de los sucesores que el chiismo duodecimano reivindica como los 12 sucesores legítimos del profeta Muhammad son árabes, ¿sí? Es cierto que algunos son hijos de una mujer persa, como es el caso del cuarto imam, Sajjad, que el tercer imam, el imam Hussein, se casó con una de las princesas de Persia y, digamos, en la cosmovisión chiita se entiende que la madre de un imam es la mejor de las mujeres de ese momento, ¿no? Es como María nuevamente, ¿sí? Esto es importante. Pero amén de eso, todos estos eran árabes, ¿sí? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. De hecho, el primer centro del chiismo es Najaf, donde está el santuario del Imam Ali, que si bien justamente Najaf y Bagdad en el actual Irak son ciudades fundadas por los persas sasánidas, esto también es importante, ya en ese momento eran ciudades de habla árabe, ¿sí? Ahora bien, la influencia del sufismo, es decir, cuyo patrón espiritual, hombre iniciático, es el Imam Ali,
y otra serie de procesos históricos complejos que excederían a esta charla, terminaron en el advenimiento de una cofradía fundada por uno de los gnósticos más importantes de la historia del Islam, que es el Sheikh Safo ed-Din Ardabili. ¿Sí? El Sheikh Safo ed-Din Ardabili era un persa que, si bien, perdón, era un kurdo, una persona kurda, pero un pueblo iraño también, que reivindicaba un origen seyyed, ¿sí? Es decir, vinculado a la sangre del profeta Muhammad. Esto es una tradición que existe hasta ahora, ¿no? Los descendientes del profeta Muhammad son distinguidos en la grey islámica, la progenie mohammadí, que entre sus descendientes, el Sheikh Safo ed-Din Ardabili, se generó algo muy importante, una cofradía espiritual chiita, ¿sí? Lógicamente con diferencias doctrinarias a como es el chiismo hoy, porque todas las religiones están en constante cambio, ¿sí? No hay ninguna religión en el mundo que permanezca inmutable. Para que puedan perdurar tienen que mutar sí o sí, ¿no? Esto es como todo ser vivo. Que se trocó de ser una cofradía espiritual a ser una cofradía espiritual y también militar, ¿sí? Que fue la orden Kezelbosh, ¿sí? Los Kezelbosh se le llaman en castellano Kisilbash, con K de kilo, ¿sí? Que eran unos derviches, es decir, unos hermanos de esta cofradía espiritual, Sí. que vestían de rojo, llevaban un sombrero con 12 puntas, que representaban los 12 imames, y en lo que sería la zona noroeste de Irán, o sea, el actual Azerbaiyán, Sí. ¿sí? La zona de Tabriz y Ardabil, que Sí. estos sí están en Irán actual. Esto en un momento de caos, ¿sí? Donde Irán estaba dividido en janatos, ¿sí? Terminó con una persona que logró acumular un montón de poder, que fue el Shah Esmail Safaví, ¿sí? Que logró reclutar a 15.000 miembros en esta orden Kisilbash. Piensen lo que es un ejército hoy de 15.000 personas, ¿sí? Si hoy estamos hablando de un número, imaginémonos en esa época, ¿sí? Ah, sí, sí. Pero que además la formación de un Kisilbash no solamente era algo de orden militar, sino también de orden espiritual. Entonces iniciar una persona como Kisilbash llevaba mucho esfuerzo y trabajo, ¿sí? Pero con estoicismo se logró. Entonces esta orden empezó a expandirse, se expandió por el norte, hubo una guerra épica donde los Kisilbash le ganaron en una diferencia numérica muy grande, ellos eran 15.000 y los uzbecos, el rey sunita de Uzbekistán tenía 25.000, casi 30.000 hombres en armas, y sin embargo los Kisilbash le ganaron, y le ganaron, realmente fue una paliza enorme. Y aquí, cuando el Shah Ismail le gana al rey de Uzbekistán, ¿sí? Turco y sunnita, los demás janatos de Irán, ¿sí? Es decir, descendientes de Genghis Khan, Sí. le dan al Shah Ismail Safaví la baya, ¿sí? Es decir, el juramento de lealtad. Claro. ¿Sí? Entonces ahí se forma el imperio persa safávida, ¿sí? Que llegó a ser una gran potencia. Estamos hablando de 500 años atrás, ¿sí? Y empezaron las guerras con los turcos otomanos. Entonces aquí es donde se empieza a configurar el Irán actual. ¿Por qué? Porque ya en la época del segundo grande de la dinastía safávida, el Shah Abbas, que le ganó una guerra a Portugal, expulsó a los portugueses del Golfo Persa, ¿sí? Esto es importantísimo. Se estableció como lengua oficial del imperio el persa, y como escuela oficial del imperio el chiismo duodecimano, ¿sí? Donde ahí surge nada más y nada menos que, por ejemplo, Mula Sadra, ¿sí? Al-Lama Majlisi, es decir, todos los grandes teólogos, doctrinarios, filósofos que luego inspirarían al Imam Khomeini ahora en el siglo XX. Entonces, aquí, desde una óptica nacionalista, también cabe destacar que Irán logra congeniar la identidad y cohesionar la identidad nacional
con la identidad religiosa, porque ya había una superación de la contradicción de ser musulmán y ser persa, ¿sí? Porque hasta el día de hoy sigue habiendo la cuestión, ¿no? Es decir, que los musulmanes llegaron a Persia mediante una conquista y porque nosotros tenemos que asumir esa religión, ¿no? Pero acá eso ya estuvo superado. ¿Por qué? Claro. Porque el chiismo tiene como tesis inicial el rechazo de los tres califas, de los tres primeros califas después de Muhammad, ¿sí? Sí. Que justamente el segundo fue el que conquistó Irán. Entonces, pudieron significar en la imagen de Omar ibn Khattab, el segundo califa, el enemigo nacional y el enemigo religioso. Claro, ¿Sí? claro. Y además, bueno, reivindicar ya un Islam propio. ¿Sí? Sí. Pero cabe destacar esto, que es muy importante no llegar a esa falsa conclusión de muchos orientalistas y muchos propagandistas, valga la aclaración, de Infobae, ¿no? O sea, bien del periodismo basura, de decir, bueno, la versión persa del Islam es el chiismo. Eso no es así. ¿Sí? Es decir, un estudio profundo del chiismo entiende, ¿sí? Concluye de que el chiismo va mucho más allá de la experiencia que tiene Irán en estos 500 años. Y el chiismo es pretérito, ¿sí? A la experiencia safávida y también va a ser posterior, ¿no? Y vamos a destacar, ¿no? Es decir, el imperio persa safávida, fundado por el Shah Ismail Safaví, tiene 500 años. Esos 500 años pasaron. Los safávidas, los afsháridas, ¿sí? Donde conquistaron la India. Los Qajar, los Pahlaví y la actual República Islámica de Irán. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Pero ahora quisiera complementar con un tema importante y que vos manejás bien, que es el tema de la lengua, ¿no? Ya un poquito estuviste contándome, pero como disparador quería preguntarte sobre algo que mucha gente no conoce, y es que el persa, bueno, quería preguntarte también la diferencia entre persa, farsi, etcétera, y que son idiomas indoeuropeos, ¿no? De la gran familia o del gran tronco indoeuropeo, donde están también los anglosajones, los eslavos, los latinos, etcétera. Empezar por eso, después te quiero preguntar otra cosa relacionada a esto de lo indoeuropeo. Bien, primero y principal, nos gustaría señalar que la diferencia entre persa y farsi. ¿Sí? Sí. Farsi es el nombre del persa en persa, ¿sí? Tal como Deutsch es alemán en alemán, English, English es inglés en inglés. ¿Sí? Sucede que cuando los inmigrantes iraníes viajaron a Occidente, sobre todo Estados Unidos, empezaron a nombrar su idioma como Farsi y ahí se popularizó como tal. ¿Sí? Pero tanto lo que señala la Real Academia Española en sus tratados con las academias de literatura de Irán es que el nombre de la lengua persa es persa en español, castellano. ¿Sí? Por lo tanto se le debe decir así. Siempre esto genera bastante confusión. Yo por lo general cuando hablo de este tema, cuando hago la publicidad de mis cursos, etcétera, pongo persa entre paréntesis farsi, para que, bueno, no, para que se desambigüe, ¿no? Y como tal, ayer habíamos hablado de este idioma, ¿no? Es decir, es un mismo sistema lingüístico con tres denominaciones, como tal lo explica Sayyid Hossein Nasr. Farsi, Dari y Tajik, ¿sí? Son los tres el mismo idioma. ¿Sí? Y Ayami también, como, es decir, Ayami se le llama en Bahrein, Farsi en Irán, Dari en Afganistán y Tajik en Tayikistán, y también en China, que también se habla el persa. Entonces, en todos estos lugares, el sistema lingüístico es el mismo, que es el persa. Un alfabeto propio. Bien, sí. Y después, perdón, la pregunta era más extensa. El alfabeto, se han utilizado varios alfabetos para darle grafía, darle grafemas a este sistema lingüístico. ¿Sí? Recordemos que todo idioma, tal como explica Saussure, Ferdinand de Saussure, en su gran obra, que son sus clases de lingüística, él explica que todo idioma primero es un sistema fonético, que después halló o hallan, porque no todos
tienen escritura, un sistema gráfico que lo represente, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia se han utilizado varios sistemas gráficos para el persa. Actualmente, por defecto, el que todos usan es el alfabeto árabe modificado. Son las 28 letras del árabe más 4 que suman 32. 4 que son propias del persa. Suman 32, eh, 32 letras que con eso se arma, ¿no?, los grafemas del persa. Esto es interesante porque, bueno, al haber tantas palabras del árabe, ¿sí?, tanto vocabulario árabe, bueno, se utiliza este alfabeto. A excepción de Tayikistán, que en Tayikistán utilizan el cirílico, Ajá. ¿sí?, por la influencia Soviética. de... claro, no solamente soviética, sino rusa, porque ya Ajá. en la época del zar, Tayikistán había sido conquistada Claro, por Rusia, ¿sí?, por el imperio ruso. claro. Entonces, bueno, tantos años de contacto con los rusos terminaron adoptando ese alfabeto. No obstante, igualmente ahora por todo el trabajo cultural que está haciendo la República Islámica de Irán, la mayoría de los tayikos ya también manejan en paralelo el alfabeto árabe para utilizar su lengua. Esto es interesante, ¿no? Porque es bigráfico en Tayikistán. Es decir, un mismo idioma tiene dos alfabetos. Es realmente un fenómeno interesante. Ujú. Leandro, en estas zonas de países cercanos a la República Islámica de Irán, Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, partecitas de Pakistán, incluso de China, que vos estás nombrando, donde se habla el persa, ¿podríamos hacer una correlación de, de esos grupos que hablan persa con una identificación nacional con Irán o con lo que fue Persia? ¿Hay una identificación nacional o no? ¿O es otra gente pero que habla persa? Relativamente, es decir, como tal, tenemos, es decir, todos son iranios, hablan una lengua irania, ¿sí? Lo mismo que los kurdos, ¿sí? Y otros pueblos que hablan otras lenguas iranias, ¿no? Pero lo cierto es que el devenir histórico los ha ido separando, ¿sí? Por ejemplo, ayer hablábamos de el Irán actual como un heredero del imperio safávida, ¿sí? Bueno, el Tayikistán actual no reivindica una herencia safávida, sino la herencia samaní, ¿sí? No confundir con los sasánidas que hablamos, sino del imperio samaní. De hecho, en la bandera de Tayikistán tenemos una corona que es el símbolo del trono de los samaníes, ¿sí? Y aparte que además los tachikos son en su mayoría musulmanes suníes, ¿sí? Entonces, existe una correlatividad entre todos ellos, pero lo cierto es que a su vez hay diferencias, y son diferencias que se notan. Esta que digo aquí es una, ¿sí? Eh, y muchas diferencias ideológicas también, por supuesto. Es decir, Tayikistán, ahora sí, con una fuerte herencia ideológica soviética, hace mucho hincapié en el secularismo y en la identidad nacional, Claro. mientras Irán hace mucho hincapié en la identidad religiosa. Pensemos en los aliados que tiene Irán en la zona del Medio Oriente, ¿sí? Los libaneses, yemeníes, sirios, ¿sí?, alawitas, donde aquí influye más el factor del chiismo que el factor nacional, aunque Irán opere en términos internacionales desde una óptica pragmática de interés nacional, pero al menos en la construcción identitaria, ¿sí?, Irán trabaja más los factores religiosos, ¿sí? Valga la redundancia, valga la aclaración, por ejemplo, la presencia iraní en Irak, por ejemplo. Claro. ¿Dónde se asienta la presencia iraní en Irak? ¿Entre los kurdos, que son sus hermanos étnicos? No, sino entre los árabes chiitas, que son sus hermanos de religión. Tenemos la presencia militar iraní en las zonas de Samarra, Bagdad, Najaf, Karbala, que son todos los sitios sagrados del chiismo, ¿sí? Mientras los kurdos tienen una agenda distinta, Claro. política. Y que esto, bueno, al interior de Irán también es un debate, ¿no? Es decir, hay muchos que están convencidos de que es decir, que Irán debe trocar completamente su política internacional, abandonando el factor religioso simplemente y abocarse a lo nacional y étnico. Sí, está más cerca de kurdos y tayikos que de chiitas libaneses o iraquíes, ¿no? O Claro. yemeníes también, ¿no? Pero bueno, esto es una
una discusión interna que tienen los iraníes. No quería desviarme del tema, antes me habías preguntado algo que quedó en el tintero de la cuestión indoeuropea, ¿sí? Como tal, indoeuropeo es una definición lingüística, ¿sí? Es decir, las distintas lenguas del mundo se fueron agrupando por macrofamilias, ¿sí? Estas macrofamilias, dentro de ellas tienen familias y allí se encuentra cada unidad, ¿sí? Cada unidad es un sistema lingüístico. La macrofamilia indoeuropea contiene lenguas de Oriente y Occidente, ¿sí? Tales Sí. como, es decir, en Oriente básicamente la familia que se encuentra es la indo-irania, Claro. ¿sí? La familia indo-irania, donde está el hindi, los herederos del sánscrito todos, ¿sí? El guyaratí, etcétera, y después las lenguas iranias, que ya es un cúmulo, un grupo, un pequeño grupo, ¿sí? O sea, macrofamilia, familia y grupo, ¿sí? En el grupo de las lenguas iranias está el lorí, el kurdo, el persa, el yazaki, el gilaní, que le llaman gilaki, ¿sí? Hay muchas, ¿sí? Lenguas. Bueno, el pashto también es una lengua irania. Bueno, el kurdo, ¿sí? Valga la redundancia, porque es un idioma que se está volviendo importante de alguna forma, y que son varios millones que lo hablan, ¿sí? Sobre todo con el renacimiento del separatismo y el nacionalismo kurdo, que también allí hay mucha impostación lingüística, pero como tal el kurdo existe, ¿sí? O sea, lingüísticamente existe, no es una lengua de laboratorio, aunque se esté promocionando mucho con fines del orden ideológico nacionalista. Ahora bien, interesante es el hecho de que este grupo, familia y macrofamilia están relacionados con las lenguas de Occidente, como tal el alemán, el inglés, el latín, etc. Me gustaría graficarlo con un ejemplo. Tenemos el verbo es, ¿sí? Conjugado en la tercera persona del singular, masculino. En persa es ast, en latín es est, en alemán es ist, en inglés es is y en castellano es. ¿Ok? Aquí tenemos todo una... Eh, con un ejemplo tenés todo el viaje de esta macrofamilia de lenguas indoeuropeas, que como tal, valga la aclaración, es una definición lingüística. Claro, claro. Y esto nos lleva a, yo te planteaba anteriormente, una categoría que no me gusta, que además, digamos, científicamente se ha demostrado que no existen las razas, ¿no? En el género humano. Pero bueno, para hacerlo simple, bueno, podemos hablar de etnias, ¿no? Pero se habla siempre de que es una raza aria, la que viene de esta meseta irania, ¿no es cierto? ¿Podés profundizar un poquito sobre esto? Bueno, como tal, el término raza aria, lógicamente esto, dadas las sensibilidades que hoy nos atraviesan en la historia de Occidente del siglo pasado y del siglo actual, ergo el 20 y el 21, eh, nos incomoda, ¿no? Es un término que nos incomoda a todos, ¿sí? Que bueno, es otra discusión por qué nos incomoda, ¿no? Porque Claro. bueno, realmente hay muchas otras cosas que nos deberían incomodar más. Pero bueno, esto es una realidad y es así. El término raza aria como tal es un término ideológico, ¿sí? Es un término ideológico del nacionalsocialismo alemán, producto de el racismo científico que en ese momento existía, ¿sí? Como tal, cabe destacar que si bien los alemanes de esa época edificaron una ideología en base al racismo, el racismo en ese momento era la ciencia, era el punto de partida digamos, de los países desarrollados para todos, es decir, tanto para la Unión Soviética, como para Inglaterra, como para Francia, como para Estados Unidos, ¿sí? Y además sirvió de colchón para justificar el colonialismo, ¿sí? Es decir, no es que las potencias del eje tenían una impronta racista y las de los aliados no, no. Esto era así para todos, era algo que se tomaba como tal, ¿sí? Es decir, la ciencia afirmaba la superioridad esencial de un grupo humano frente a otro. Esto es importante entenderlo así. Ahora bien, lo interesante es que el nacionalsocialismo alemán había desarrollado una ideología en base a esto, ¿sí? Una ideología identificatoria. Estaba la necesidad de brindarle un leitmotiv de existencia, ¿sí? al pueblo alemán,
¿sí? Recordemos que los alemanes frente a otros pueblos europeos tenían, es decir, no tienen la historia que tiene Roma y Grecia. Esto es importante destacarlo. Entonces había que de alguna forma vincularlo con un pasado que le brinde leitmotiv de existencia, ¿no? Es decir, básicamente el nacionalismo del nacionalsocialismo planteaba una existencia ad eternum de Alemania, ¿sí? Entonces había que vincularlo con el pasado. En ese momento, ¿sí?, había pasado poco tiempo de las investigaciones lingüísticas de Rasmus Rask. Rask era un filólogo danés que había detectado, ¿sí?, había podido probar el parangón de similitudes entre el danés, el sueco, el noruego, el alemán y las lenguas germánicas, ¿sí? Sí. A su vez, había otro lingüista, ahora lamentablemente no recuerdo el nombre, prometo después pasártelo, que había podido detectar la conexión con la India, ¿sí? En ese momento la India estaba ocupada por Inglaterra, a esta persona se le financió sus estudios y pudo probar, ¿sí?, digamos, la conexión indoeuropea entre el persa, el hindi, ¿sí?, el sánscrito, el latín y las lenguas germánicas. Por lo tanto, digamos, empezó a tener sentido muchas cosas, ¿ok? Ujú. Ahora bien, también tenemos el nombre, la palabra ario, ¿sí? Sí. Aria o arianidad, también la tenemos en fuentes griegas. Pensemos que, por ejemplo, uno de los personajes importantes de la historia del cristianismo es Arrio, ¿sí? Y Arrio es el mismo nombre, ¿sí? O sea, en latín es Ario, o sea, Arrio, ¿sí?, es la castellanización. Ario es en latín, ¿sí?, y aéreos es en griego, Claro. ¿ok? O sea, es el nombre propio de una persona. A esto, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora porque es un personaje de la historia de la religión cristiana. Pero es importante como antecedente lingüístico, de que esto existía en Europa, ¿sí?, como término. Y lógicamente esto viene de Persia, ¿ok? Ahora bien, ahora bien, ahora bien, también nos gustaría destacar que este término, en su origen persa Sí. hindi, tiene una connotación completamente distinta a el término ideológico raza aria, ¿sí?, edificado por los nacionalsocialistas alemanes, ¿sí? Sí. En Irán, en la historia de Persia, ario como tal es un etnónimo, ¿sí? Es el nombre que un grupo étnico se da a sí mismo, que un pueblo se da a sí mismo, como árabe, ¿sí? Árabe, por ejemplo, significa aquel que tiene elocuencia, ¿sí? Ajá. Es Ajá. decir, en el origen de los árabes, ¿no?, ellos distinguían el elocuente del mudo, o sea, el que hablaba árabe del que no hablaba árabe, Ajá. ¿sí? Sí. Arab, ayam, ¿sí? Ese era el etnónimo y el exónimo, ¿sí? O sea, el nombre que se le daba al de afuera, ¿ok? Sí. Algo así pasa en todos los pueblos y entre los pueblos iranios, entre esos pueblos que ayer hablamos que coparon la meseta irania, ¿sí?, se nombraba a sí mismos como arios, ¿sí? Según Villar, el lingüista Villar, y también Abdullah Öcalan, que es un kurdo, dicen que ario viene de sí, que es un vocablo que significa tierra, sí, que es aquel que trabaja la tierra, aquel que se asienta en la tierra, ¿sí? Es decir, esto tiene lógica completa porque la tradición indoeuropea, ¿sí?, la tradición de los indoeuropeos está marcada por los fenómenos solares, los equinoccios y los solsticios, ¿sí? Y esto ha atravesado toda la cultura humana. Pensemos la fiesta de Navidad, Resurrección y de Navidad y Pascua en el cristianismo, ¿sí? Ujú. Unas en diciembre y otras en marzo, Sí. ¿sí? Sí, sí. Esto, bueno, si bien es una discusión de orden teológico-histórico, ¿no? Esto o sea, se emparentó con la tradición indoeuropea, ¿no? Es decir, cuando comienza el invierno y cuando comienza la primavera, Claro. ¿no? Entonces esto tiene una relación es muy claro,
¿no? Toda tradición indoeuropea, en mayor o en menor medida, tiene estas características, ¿sí? O sea, Sí. estas fechas de festividad, ¿no? Por eso, de la tierra, el que se asienta en la tierra y que es decir, que se somete a eh, al imperio solar, ¿no? O sea, al hecho de que el sol gobierna la vida de las personas. Esto ha atravesado las barreras geográficas, lingüísticas e históricas. O sea, la tradición indoeuropea continúa hasta ahora. No por nada en Argentina festejamos el Día de la Primavera, ¿no? Es decir, esto es una realidad clara para todos. Ahora bien, también el término ario, en la tradición hindú, ¿sí? Sí. Se habla de aquel que llega a un estadio espiritual, ¿sí? Ya aquí estamos en una significación del mismo, donde se, ¿cómo se llama? Perdón, me trabé un poco, donde se apela a un estadio espiritual en la tradición hindú, ¿sí? Sí, Tal sí. como explica el autor Julius Evola, el italiano Julius Evola, ario como tal significa aquel que nació dos veces, ¿sí? Es decir, que aquel que Claro. atraviesa un proceso de iniciación espiritual y está en otra fase, ¿sí? Como una Sí, especie de iniciación, sí. aquel que llega al estado de ario, ¿sí? Es una purificación del orden espiritual. Ahora bien, volviendo a Irán, ¿sí? Esto quedó como etnónimo, ¿sí? Es decir, como nombre para una etnia, para un pueblo, y esto en la época aqueménida ya fue bautizado así el país, Ajá. ¿sí? Ciro, Darío II, etcétera, tienen escritos donde dice, bueno, yo soy tal, hijo Ujú. de tal, Ario, hijo de Arios, nieto de Arios, como dando a entender, ¿sí? Que el linaje de ellos pertenece allí, ¿ok? Ajá. Sí. Esto, pensemos cómo están escritos los evangelios, al menos los primeros dos, ¿sí? ¿Qué tenemos en los primeros evangelios? La el linaje de Jesús, la genealogía de Jesús, Sí, donde lo vinculan, bueno, con los profetas, con David, con Abraham, ¿sí? Hasta claro. llegar hasta Adán. Bueno, esto sucedía en toda la antigüedad, ¿ok? Donde se daba el perfil de la persona, sobre todo si era una persona importante, ¿no? Claro. Donde lo étnico estaba. Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales Irán hoy se llama así. Irán significa tierra de Arios, ¿sí? Claro. Porque era el etnónimo, ¿sí? El nombre que estos pueblos se dieron a sí mismos. ¿Ok? No tiene nada que ver, ¿sí? Para ir a lo concreto, em, con el discurso y el término ideológico que los nacionalsocialistas alemanes Claro. hicieron. O sea, esto no tiene nada que ver. De hecho, ellos partían de una premisa errónea, ¿sí? Pseudocientífica, que había una lingüista que hizo aportes interesantes, pero que la ideología le jugó un gol en contra, ¿sí? Que es la alemana Cosi, ¿sí? Que es una lingüista bueno, en base a una investigación arqueológica lingüística, determinó que el origen de esta mancomunidad de pueblos era el norte de Alemania. Claro. Justo lo que necesitaban probar el nacionalsocialismo alemán. Ahora bien, me gustaría dejar en claro de que no se puede juzgar o cancelar, como se dice ahora, a un científico por su vinculación ideológica. Esta lingüista tuvo aportes interesantes en el ámbito de la arqueología lingüística, pero bueno, ¿no? Es decir, Claro. lamentablemente, Claro. y que no le pasa solamente a ella, ¿no? Es decir, la ciencia la hacen centros de poder y bueno, ¿no? En ese sentido Ujú. operan, no sería la primera ni la última. Claro. Claro. Pero para dejarlo en claro, creo que Sí. es interesante poder superar, ¿sí? Con todos estos datos históricos que he dado, la sensibilidad frente a eso, ¿no? Porque lo cierto es que el racismo como tal, con todo el daño que le ha hecho a la humanidad, es anterior al régimen nacionalsocialista y es posterior también. A ver, el apartheid sudafricano existe hasta el día de hoy, existió hasta el 1994, perdón. Es decir, Sí. después de que yo haya nacido, ¿sí? Yo nací en el 1990, tengo 31 años, ya, o sea, continuaba existiendo el, El el apa- apartheid sudafricano, sí. ¿sí? Donde el término ario no era el oficial, ¿no? Es decir, y después también
el régimen israelí existe hasta el día de hoy, ¿sí? Claro. Donde la terminología ya no es la misma, bueno, ellos han hecho todo lo posible para combatir ideológicamente el nacionalsocialismo alemán, porque es un racismo que le perjudica a ellos, pero el racismo que ellos aplican lo continúa hasta hoy. Es un país que tiene un muro, que tiene varios estadios de nacionalidad, donde hay gente mancillada en sus derechos humanos. El racismo sigue existiendo hoy con otros discursos, por lo tanto es interesante que a través del conocimiento podamos superar ciertas sensibilidades y mirar más la realidad que nos atañe hoy. Claro, claro, claro. Leandro, bueno, hemos recorrido la historia, el tema de la espiritualidad, el tema lingüístico. Por último, y agradeciéndote estos minutos, quería preguntarte por el sentimiento, y sobre todo cuando estuviste en Irán, ¿cómo viste el sentimiento, digamos, hacia Occidente? ¿No? Porque Occidente me parece que históricamente, o sobre todo ahora, en los últimos años, ha mirado con desprecio a un pueblo tan rico y que le aportó tanto a la humanidad y que le sigue aportando. Y siempre ha sido también como una amenaza. Vos mencionaste que justo los partos fueron los que pararon al Imperio Romano, que ahí hubo un choque y un permanente, ¿no es cierto? Que, bueno, el gran juego del siglo XIX era en esa zona, se dirimía entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, o más acá en el tiempo, el golpe de la CIA en el 53 y todo lo que hemos visto en los últimos años desde la Revolución Islámica hasta ahora, ¿no? Esa demonización que hace Occidente y sobre todo Estados Unidos y Europa, ¿cómo se ve desde allá? ¿Se siente animadversión, miedo, amenaza? Contanos un poco cómo se vive desde el pueblo iraní. Bueno, en primer lugar, es importante distinguir que Irán es una sociedad compleja, ¿sí? No es una sociedad uniforme, homogénea y con cohesión, ¿sí? Hay niveles de cohesión interna, pero es una sociedad compleja, es un país grande, con muchísimas personas, más de 80 millones de personas, donde hay distintas etnias, distintas religiones, distintas ideologías políticas, ¿sí? Es muy distinto hablar, por ejemplo, de Corea del Sur, donde es un país chico, una sociedad étnicamente muy homogénea, donde hay mucha cohesión ideológica y social. Cuando hablamos de Irán es muy distinto realmente, porque hay distintos sectores sociales donde los fenómenos son interpretados de forma distinta, ¿sí? A ver, el tema de la occidentalización en Irán fue siempre y es un dilema, tal como es en todos los países asiáticos y africanos. Es decir, todos los países que han vivido el colonialismo. Aunque bien Irán como tal es uno de los pocos países que nunca fue dominado colonialmente en su totalidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, Irán no es un país más en Asia, pero la influencia ha existido siempre. La entrada en la modernidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, frente a este fenómeno, siempre existieron reacciones diversas. Le voy a dar ejemplos. Cuando llega el Shah, Reza Shah Pahlaví, o sea, el primero de la dinastía Pahlaví, que bueno, decir dinastía es mucho porque fueron dos nada más, ¿no? Pero bueno. Se da la modernización forzosa, digamos, y se han cometido crímenes enormes, ¿sí? Por perseguir la modernización. La modificación de la cultura, la homogeneización del Estado, centralizar el Estado en la capital, ¿sí? Desarrollar solamente la capital, ¿sí? Algo parecido a lo que vimos acá en Argentina, ¿sí? Pensemos cómo pensaba la generación del 80, por ejemplo. Más cerca de Irán, el tema de Ataturk en Turquía, ¿sí? Es decir, orientados en formar un Estado moderno en términos de la Revolución Francesa, ¿sí? Con una homogeneización de la sociedad. Entonces, esa experiencia fue muy traumática, ¿sí? Fue realmente muy, muy traumática. Por eso, la Revolución Islámica, ¿sí? Tuvo un caldo de cultivo, ¿sí? En lo que es la reacción social frente a eso, ¿sí? Que le vino bien,
en su discurso antioccidental, antimoderno, ¿sí? Muy reactivo a la presencia de Occidente en la zona. Ahora bien, la revolución islámica de Irán comenzó a gobernar este país con un 70% de analfabetos y con un 90% de gente viviendo en el campo, o sea, población rural. Sí. Ahora es a la inversa, ahora tenés una sociedad sobreeducada, donde la mayoría tiene acceso a una licenciatura, una maestría, un posgrado, sobre todo las mujeres, donde hay competencia laboral, donde hay ya un ingreso formal al capitalismo enorme, ¿sí? Sí. Donde Irán aspira a ser la potencia regional de la zona y compite con Arabia Saudita, con Egipto, con Turquía, que son los que no quieren, ¿sí? Que son los que no quieren. Y esto es interesante, ¿no? Porque a veces mucho la gente piensa que, bueno, el enemigo de Irán es Israel, pero bueno, los vecinos que tiene Irán no es fácil lidiar, o sea, son gente, o sea, Turquía está decidido a que Irán no sea. ¿Sí? Claro, claro. Arabia Saudita va a hacer lo imposible para que Irán no sea, y Egipto también. Entonces, bueno, Irán está en ese objetivo geopolítico de ser la potencia de la zona, y tenés una sociedad que por mucho tiempo adoptó el discurso antioccidental, pero por otro lado tiene un desgaste enorme por toda la propaganda en contra, ¿sí? Y Sí. quiere un desarrollo económico al nivel de los países desarrollados de Europa, ¿sí? Entonces, por un lado, está este sentimiento de decir, bueno, realmente la campaña de Occidente en contra de nosotros, informática, política, económica, es muy fuerte, tenemos que resistir, y por otro lado hay gente que dice, bueno, hay que pactar porque no podemos vivir así, queremos vivir como un país desarrollado, ingresado al mundo, etc. Y esto en la política iraní se ve, y también se ve en la sociedad iraní, este tipo de pugnas. Recordemos, estamos hablando de una sociedad que la mayor parte ya es urbana, donde prácticamente el analfabetismo no existe, y que además el ingreso a la educación es muy amplio, ¿sí? Las universidades iraníes son muy buenas, el ingreso es muy competitivo, como en otros países de Asia, está el concours, ¿sí? El examen de ingreso, que es realmente bravísimo. Lógicamente esto genera muchísimo estrés, también la ansiedad por el ingreso a las fuentes laborales, que son escasas, dado la economía bloqueada que tiene Irán, ¿sí? Las sanciones económicas. Irán tiene hasta, por ejemplo, una industria de celulares, ¿sí? Y sin embargo no los puede exportar, el GLX, ¿sí? GLX, de hecho yo una vez, al ser baratos y muy buenos, tiene una funcionalidad por ahí como la de un Samsung o superior, con muy buenas cámaras, pero no lo compré porque sé que si lo traigo acá a Argentina, puede no funcionar los chips de aquí, o si necesita servicio técnico no te lo arregla nadie, porque claro, no se exporta, al no poder exportarse, ¿sí? Irán tiene una industria automotriz, por ejemplo, el Saipa, ¿sí? Que también tiene dificultades enormes para poder exportarlo, dadas las sanciones, ¿sí? Y todo esto lleva a que, bueno, la sociedad iraní ve que se hace un esfuerzo enorme por el desarrollo nacional, pero le cuesta llegar a ser, por ejemplo, como Turquía, Claro. ¿sí? Supongamos, ¿no? Usted puede abrir, o quienes van a ver este video pueden abrir Netflix hoy, ¿y cuántas series turcas tienen? Claro. ¿Cuántas películas turcas tienen? ¿Y cuántas iraníes? Claro. ¿Y quién dijo que Irán no tiene un gran desarrollo cinematográfico? Es más, Abbas Kiarostami, ¿cuántos premios ganó? ¿Sí? Pero sin embargo, todo eso no se puede masificar, dado el prejuicio iranofóbico y, digamos, todo lo que es la movida internacional en contra de Irán. En contra de la ciencia de Irán, porque incluso hay científicos iraníes a los cuales se les prohíbe la publicación de artículos científicos. Irán tiene un gran desarrollo científico, no así tecnológico, pero se ve con ese problema. Es lo mismo que está viviendo Rusia hoy. Este tipo de bestialidades, como que Dostoyevsky sea cancelado en una universidad italiana, o que, por ejemplo, las redes sociales, no las vamos a nombrar, ya todas las conocen, permiten un discurso de odio contra los rusos, ¿sí? Claro. Es realmente algo atroz,
pero es algo que lo viven los iraníes hace varias décadas. Claro. ¿Sí? Es lo que viven los iraníes todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? En el Mundial, cuando Irán participa, Sí. las marcas le dan la vestimenta a Irán y después se las retiran para que no la lleven al país. ¿Por qué, Leandro? Porque es parte de las sanciones. O por ejemplo, los grupos, digamos, las selecciones femeninas han sido vetadas varias veces de competiciones internacionales por el velo, por ejemplo. Sí, ¿Sí? eso. Algo que es discriminatorio y ridículo. Claro. ¿Sí? Y bueno, en la pandemia, ¿sí? Irán pidió formalmente una excepción de las sanciones para poder comprar insumos médicos necesarios y se lo han negado. ¿Sí? Entonces, mucha gente de la que murió en Irán por la pandemia tiene un criminal que son los que le imponen estas sanciones a Irán. ¿Sí? Y que recordemos que en la época de Donald Trump la política era máxima presión. Claro. ¿Sí? Irán logró zafar y ahora ya con la administración de Biden están nuevamente las conversaciones para reanudar el tratado nuclear. ¿Sí? Que ahora Irán se para distinto porque Irán es el que cumplió y Estados Unidos fue quien se retiró. Ahora se reanuda esa conversación, pero ya en otra faceta. Claro. Esto es muy importante. Entonces, bueno, todo esto trae repercusiones muy grandes en la sociedad iraní, que como repito, es una sociedad compleja, diversa, ¿sí? Y heterogénea, profundamente heterogénea. Leandro, muchísimas gracias por este rato. Nos has ayudado, nos has llevado de la mano por Irán y por distintas aristas de un país tan rico, de un pueblo tan rico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, como para también todos los alumnos y todas las personas que vayan a ver este video. Espero haber sido de provecho, les deseo todo lo mejor y pueden contactarse conmigo a través de mis redes sociales. Estoy en todas, cualquier cosa que necesiten pueden consultarme, como así también si precisan servicios profesionales relacionados al persa, como ser clases de idioma, clases de literatura, traducciones, interpretaciones, cualquier cosa que necesiten, estoy a su servicio. Sí, sobre todo esto de la literatura, los cursos y las clases que das son maravillosas y mucha gente que nos sigue a nosotros es amante de la historia y del arte y bueno, estoy seguro que muchos y muchas se van a contactar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. De nada, hasta a su servicio. Chau, chau.